En este vídeo vamos a ver cómo se calcula el dominio de una función cuando conocemos su expresión analítica, cuando conocemos su fórmula. Antes de empezar con el cálculo de los dominios, como para calcular algunos dominios vamos a tener que resolver inecuaciones, quiero recordaros lo que estudiamos sobre las inecuaciones. En primer lugar, ¿cómo se resuelve una inecuación lineal? Lineal quiere decir que la x no está al cuadrado, ni al cubo, ni dentro de raíces, ni en denominadores, ni nada así. Pues para resolver una inecuación lineal, ya sabéis que las normas son similares a las de las ecuaciones. La única diferencia está cuando pasamos multiplicando o dividiendo un número negativo, que tenemos que cambiar el sentido de la desigualdad. Pues si nos fijamos en esta inecuación que tenemos aquí, menos 2 por x más 3, menos 3 por 2x menos 5, menor que 2x más 1. Quitando paréntesis tendríamos menos 2x menos 6, menos 6x más 15, menor que 2x más 2. Si agrupamos los términos que tienen x en un miembro y los que no tienen x en el otro, me queda menos 10x menor que menos 7. Y ahora es cuando tenemos que tener cuidado porque vamos a pasar dividiendo menos 10. Y menos 10 es negativo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que cambiar el sentido de la desigualdad. Como teníamos menos 10x menor que menos 7, entonces x va a ser mayor que menos 7 partido por menos 10, o mucho más cómodo, x mayor que 7 decimos. Y si lo queremos expresar en forma de intervalo, sería el intervalo abierto desde 7 décimos hasta más infinito. También hemos estudiado en su momento las inecuaciones de segundo grado. ¿Y qué hacíamos para resolver una inecuación de segundo grado? Comenzábamos por resolver la ecuación de segundo grado que estaba asociada a la inecuación. Marcábamos las soluciones de esa ecuación en la recta real, estudiábamos qué signos tomaba el polinomio en cada intervalo y dependiendo de la inecuación determinábamos el dominio. Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginemos que queremos resolver la inecuación x cuadrado menos 8x más 12 mayor o igual que 0. Entonces lo primero que tenemos que hacer es resolver la ecuación de segundo grado. La ecuación de segundo grado asociada a la inecuación es x cuadrado menos 8x más 12 igual a 0. Y las soluciones resulta que son 2 y 6. 2 y 6. Las marcamos aquí en la recta real. Aquí está 2 y aquí está 6. Y ahora tenemos que estudiar los signos. ¿Qué quiere decir estudiar los signos? Pues yo tengo que escoger un número aquí, por ejemplo el 0, y hago 0 al cuadrado 0, menos 8 por 0, 0, más 12, 12. Como es positivo, anoto este signo más. Ahora tengo que escoger un número entre 2 y 6, por ejemplo el 3. 3 al cuadrado, 9. 8 por 3, 24. 9 menos 24 son menos 13, más 12 menos 1. Como me ha salido menos, anoto el signo menos. Luego tengo que buscar un número a la derecha del 6, por ejemplo el 7. 7 al cuadrado, 49. 49 menos 56 son menos 7, más 12, 5, que es positivo, y anotamos un número más. Y ahora me tengo que fijar muy bien en lo que dice la inecuación. Y la inecuación dice mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0 significa que andamos buscando donde el signo es positivo. Entonces, ¿dónde es positivo el signo? El signo es positivo aquí, desde menos infinito hasta el 2, y también es positivo aquí, desde el 6 hasta el más infinito. Entonces, esa es la solución de la inecuación. Otra cosa que nos falta por saber es si el intervalo en el 2 y en el 6 va abierto o cerrado. Como esto es mayor o igual que 0, me sirven los signos positivos, pero también me sirve el 0. Y que me sirva el 0 quiere decir que los intervalos tienen que ir cerrados, porque precisamente como 2 y 6 son soluciones de la ecuación, este polinomio en 2 y en 6 vale exactamente 0. Entonces, como me sirven los positivos y me sirve el 0, el intervalo tiene que ir cerrado en los dos. Por tanto, la solución de esta inecuación sería el intervalo menos infinito 2 cerrado, unión 6 más infinito. También estas no las estudiamos a lo mejor en el tema de las ecuaciones e inecuaciones, pero nos van a hacer falta. Que son las inecuaciones cuando tenemos un cociente. Imaginaos que tenemos un polinomio en el numerador y otro polinomio en el denominador. ¿Cómo se resuelve? Pues igualamos a 0, es decir, buscamos las raíces del numerador y del denominador.
Marcamos todas las soluciones de las ecuaciones en la recta real, estudiamos los signos y ya decidimos cuál es la solución. Vamos a ver veamos esta ecuación. X menos 3 partido por X más 5 menor que 0. Como hemos dicho antes, tenemos que resolver el numerador y el denominador igual a 0. Si resolvemos el numerador igual a 0 me da X igual a 3 y si resolvemos el denominador igual a 0 me da X igual a menos 5. Las marco las dos en la recta real, aquí está menos 5 y aquí está 3. Y ahora voy a escoger un número aquí que sea menor que menos 5. Por ejemplo, menos 6. Menos 6, me voy a la inecuación. Menos 6 menos 3, menos 9. Menos 6 más 5, menos 1. Menos 9 entre menos 1 es más 9, es positivo. Anoto un signo más. Está aquí anotado. Cojo un número aquí, entre menos 5 y 3, por ejemplo, el 0. 0 menos 3 es menos 3, 0 más 5 es 5, menos 3 quintos es negativo, y entonces anoto este signo menos. Y ahora cojo un número a la derecha del 3, por ejemplo el 4. 4 menos 3 es 1, 4 más 5 es 9, un noveno es positivo. Anoto el signo más. Y ahora me tengo que fijar en este, en el signo de la desigualdad. Y este es menor que 0. Menor que 0 quiere decir que yo ando buscando resultados que sean negativos. Y además no busco que sean 0, es decir, que no busco ni el menos 5 ni el 3. Por tanto, la solución solo va a ser este intervalo, desde el menos 5 hasta el 3, abierto. Empezamos ya con los dominios. Y antes de empezar con los dominios, quiero que nos aclaremos cuáles son las dos operaciones prohibidas que nosotros tenemos. Una prohibición clara es que nosotros no sabemos dividir entre 0. Yo no sé cuánto da 7 entre 0. Por tanto, cuando yo tenga una función, cualquier valor de x que dé 0 el denominador, no va a estar en el dominio. Y otra cosa que tampoco sabemos hacer es sacar la raíz cuadrada o la raíz cuarta o la sexta, es decir, cualquier raíz de índice par de un número negativo. Pues cuando yo esté tratando con una función que tenga una raíz de índice par, el radicando, que es lo que hay dentro de la raíz, nunca va a poder ser negativo. Vamos a ir viendo ejemplos. En primer lugar, si una función no tiene en su expresión algebraica ninguna operación prohibida, es decir, si no tiene divisiones o no tiene raíces de índice par, su dominio seguro que es todo el conjunto de los números reales, R. Lo que pasa es que a veces el dominio de una función se puede restringir porque yo quiero, como por ejemplo esta función que tenemos aquí, f de x igual a x si x pertenece al intervalo 0,5. Eso quiere decir que el dominio de esa función es el intervalo 0,5. Entonces, repito, si no hay operación prohibida, el dominio es todo el conjunto de los números reales, ¿vale? Yo puedo restringir a veces el dominio porque yo quiera. Si yo quiero encontrar el dominio de una función que tiene la x en el denominador, tenemos que resolver la ecuación denominador igual a 0 y eliminar esas soluciones. Y si quiero encontrar el dominio en una función que tiene la variable dentro de una raíz cuadrada o cuarta o lo que sea, hay que resolver la inecuación del radicando mayor o igual que 0. Ahora sí que vamos a ver ejemplos concretos. Si yo quiero calcular el dominio de esta función, tenemos una división. ¿Qué tenemos nosotros que evitar? Tenemos que evitar que el denominador sea 0. Para evitarlo, tenemos que saber cuándo es 0 y para eso resolvemos la ecuación x menos 5 igual a 0, que da x igual a 5. Como está prohibido dividir entre 0, pues el dominio, ¿quién va a ser? Todos los números reales menos el número que nos da la división entre 0. Todos los números reales menos el 5. Otro ejemplo, si yo tengo esta función que es más complicada, pero me pasa igual. El único problema sería dividir entre 0. Entonces tenemos que saber cuándo x cuadrado menos 4 es igual a 0. Resolvemos esa ecuación. Las soluciones son 2 y menos 2. Como está prohibido dividir entre 0, pues el dominio va a ser todos los números reales menos el menos 2 y el 2. Ahora, si yo tengo una función con una raíz cuadrada, lo que tenemos que resolver es la inecuación, el radicando, que en este caso sería 5 menos x, mayor o igual que 0. Entonces, para resolver eso, esa inecuación, hacemos el radicando igual a 0, me da 5. Lo marco en la recta real y estudio los signos. Un número a la izquierda de 5, por ejemplo, el 0. 5 menos 0 es 5, positivo. Anoto un signo más. Un número a la derecha del 5, por ejemplo, el 6. 5 menos 6 menos 1, negativo. Anoto un menos. Y ya sabéis, como es mayor o igual que 0, ¿qué me interesa a mí?
Me interesa o donde tengo el signo positivo o donde tengo el 0. Entonces, ¿quién va a ser? Todo esto desde menos infinito hasta 5. Y a la pregunta de ¿cómo es el intervalo abierto o cerrado? La respuesta es cerrado. ¿Por qué es cerrado? Porque en 5 vale exactamente 0. Estamos en el segundo caso. Nos hemos quedado los positivos más el 5 que vale 0. Otro ejemplo. Si yo quiero calcular el dominio de f de x igual a la raíz cuadrada de x cuadrado menos 4, tenemos que resolver la inecuación x cuadrado menos 4 mayor o igual que 0. ¿Cómo se resolvía esa inecuación? Resolviendo la ecuación. Y entonces las soluciones de la ecuación son 2 y menos 2. Las marcamos las dos en la recta real, aquí está menos 2 y aquí está 2. Y escogemos un punto en este intervalo, por ejemplo menos 3. Y me voy a la función a sustituir. Menos 3 al cuadrado, 9, menos 4, 5. Positivo. Anoto más. Escogemos otro punto aquí en este intervalo, por ejemplo 0. Y me voy otra vez a la función. 0 al cuadrado, 0, menos 4, negativo. Y anoto un signo menos. Y por fin cojo otro número aquí, por ejemplo el 3. Y me voy otra vez a la fórmula. 3 al cuadrado, 9, menos 4, 5. Positivo. Y entonces anoto un signo más. ¿Y qué hemos dicho de las inecuaciones con el mayor o igual que 0? Que a nosotros nos interesa cuando tenemos un signo más o cuando tenemos el 0. ¿Dónde tenemos el signo más? Pues lo voy a marcar en rojo. Desde menos infinito hasta menos 2 y también de 2 a más infinito. ¿Y dónde tenemos el 0? Pues precisamente en menos 2, que es una solución de la ecuación, y en 2, que es la otra solución de la ecuación. Por tanto, ¿cuál es el dominio? Desde menos infinito hasta menos 2, unión desde 2 hasta más infinito. Y ahora ya el ejemplo más difícil. Tenemos aquí el dominio de la raíz cuadrada de una división. Bueno, pues sabéis que tenemos que igualar el numerador a 0 y el denominador también a 0. La solución del numerador igual a 0 es menos 1 y las soluciones del denominador igual a 0 son 0 y 1. Las marcamos las tres en la recta real. Aquí está menos 1, aquí está 0 y aquí está 1. Y ahora vamos a escoger un número aquí, por ejemplo menos 2. Y me voy a la fórmula. Menos 2 más 1, menos 1. Menos 2 al cuadrado, 4. Menos 4, 6. Menos 1 entre 6, negativo. Y anoto este signo más. Ahora cojo un número aquí, 0,5. Menos 0,5, perdón. Menos 0,5 más 1, 0,5, positivo. Menos 0,5 al cuadrado, 0,25. Menos 0,5 más 0,75. Más entre más, más. Anoto un signo más. Escojo ahora un número aquí, entre el 0 y el 1. Por ejemplo, 0,5. 0,5 más 1 es 0,5, positivo. 0,5 al cuadrado, 0,25. Menos 0,5, menos 0,25. Más, entre menos, menos. Y anoto este número menos. Y por fin, escojo otro número aquí, entre mayor que 1, por ejemplo 2. 2 y 1 son 3, positivo. 2 al cuadrado, 4, menos 2 son 2, positivo también. Y más, entre más en más, anoto el más. Y ya sabéis cómo tenemos que resolver la ecuación, el radicando mayor o igual que 0, que es lo que me interesa a mí, los números positivos. Entonces vamos a marcar en rojo donde tenemos los números positivos. Tenemos positivos desde menos 1 hasta 0 y desde 1 hasta más infinito. Pero ahora hay que ser muy cuidadoso, porque el 0 y el 1, no pueden estar en el dominio. ¿Por qué no pueden estar en el dominio? Porque son soluciones de esta ecuación. Nos darían el denominador igual a 0. Entonces aquí en el 1 y en el 0 el intervalo tiene que ir abierto. Sin embargo, en menos 1 el intervalo va a ir cerrado. Y el dominio va a ser desde menos 1 hasta 0, unión desde 1 abierto hasta más infinito. Y con esto terminamos